Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Acá en un día más en nuestro segmento de Palabra y Cafecito, compartamos la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos un día más. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tener a nuestra familia en tus manos, Señor, y en tu cuidado, Padre. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Gracias por nuestra salud, Padre. Gracias por todo, Señor bendito. Por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos vas a dar, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este pan de vida, Señor. Gracias porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanas, Señor, que están aquí escuchando, Señor, tu palabra, que están con el deseo de aprender, mi Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, a ser conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, amado mío, bendito mío. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas, una vez más. Dice la palabra del Señor que Pablo le hablaba a Timoteo y le pedía encarecidamente, le dice, que predique la palabra. Y le dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa no te canses de predicar la palabra de Dios. Es cierto que a veces nosotros nos damos cuenta que tú madrugas, tú tal vez tienes otras cosas que hacer y las dejas de hacer por cumplir el ministerio que el Señor te ha dado. Pero eso es lo que quiere de Dios, y Dios tiene recompensas grandes para ti, para tu vida. Dice que el ministerio que Dios nos ha dado es predicar su palabra, un ministerio de evangelistas, dice, de llevar la palabra de Dios a todo rincón, a todo corazón que esté necesitado. Que nosotros tenemos que hablarle siempre sin cansarnos de la palabra de Dios. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros a veces pensamos, ahora es a tiempo, es cuando aquella persona está necesitada, o puede ser cuando aquella persona es jovencito y todavía no ha pasado por valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Entonces decimos a tiempo, todavía se puede salvar a tiempo. Entonces, pero también dice el Señor fuera de tiempo, cuando nosotros pensamos que todo está perdido en aquella persona. Dios obra también a tiempo y fuera de tiempo. Por eso nos invita acá el Señor a que prediquemos su palabra. Y no pensemos nosotros que aquella persona ya no tiene salvación. Pues Dios, siendo soberano, Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces así puede haber una persona que tal vez ha estado muy enferma, tal vez no ha llevado una vida muy ordenada, buscando de Dios sinceramente de corazón, pero cosas buenas ha hecho que han agradado al Señor, que tal vez nosotros ni siquiera lo vemos o no lo sabemos, pero Dios pone en nuestro camino a aquella persona para que vayamos y le prediquemos la palabra de Dios y se arrepienta
aunque a veces nosotros pensemos fuera de tiempo. Entonces dice el Señor, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra de Dios. No te canses de predicar la palabra de Dios. Porque aunque nosotros pensemos que tal vez aquella persona no nos escucha, la semilla quedó y no volverá sin fruto. La semilla que Dios siembra en nuestros corazones siempre va a dar fruto. Y dice la palabra que no vuelve vacía, siempre trae bendiciones a nuestras vidas y también a la vida de la persona que la recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Cuando tú prediques, no prediques una palabra que nada más te hable siempre del amor de Dios. Una ocasión hablaba yo en la iglesia de que ahora a la persona que no conoce del Señor se le habla del amor de Dios. Cuando tú evangelizas, tú hablas del amor de Cristo, el amor que Dios tuvo de mandar a su Hijo único a morir por nuestros pecados, a limpiarnos, aunque nuestros pecados hayan sido negros como la noche, pero Él los convierte en luz, en claridad, en blanco, dice, y nos limpia de todo pecado. Y eso es lindo, eso es hermoso, pero cuando nos viene a redarguir es cuando nos insta a nosotros como iglesia, cuando nos dice, y tú que ya has sido limpio, no te ensucies más, no peques, y esto que estás haciendo está mal. Ahí nos está redarguyendo la palabra de Dios cuando nos dice, Jesucristo ya murió por ti, no vuelvas de donde el Señor te sacó. Entonces dice, redarguye, dice, porque esto a nosotros, aunque en el momento pueda ser que nos duela, nos va a hacer tomar una reacción de querer volver al camino de santidad que el Señor nos ha marcado. Dice, reprende. O sea, tampoco, no todo el tiempo puedas ver, cuando tú estás viendo algo que está malo, tú no puedes aplaudir y decir que está bien. Cuando tú tienes la oportunidad, en el nombre del Señor, tú vienes y reprendes toda maldad que que esté enfrente de tus ojos. Dice, redarguye, reprende, exhorta, invita a que vuelvan al buen camino. Dice, con toda paciencia y doctrina. Dice, no enojado, que no te agotes, no pierdas la paciencia. Siempre tenemos nosotros que ser personas pacientes, así como Jesucristo tuvo paciencia con todos nosotros, así como Dios ha tenido paciencia con todos nosotros, a pesar de que seamos unos pecadores, a pesar de que el Señor nos perdona una y otra vez, Él sigue teniendo paciencia. Y entonces nosotros también tenemos que tener paciencia hacia los demás. Porque el fulanito ya no quiere ir a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Tú sé paciente. Tú sigue invitándolo, tú sigue redarguyendo, tú sigue reprendiendo y sigue exhortando con toda paciencia, dice la palabra. No te canses de predicar el evangelio. No te canses de doblar tus rodillas por tu familiar, por tu hijo, por tu hermano, por tu vecino. No te canses de doblar rodillas, así como Dios ha tenido paciencia con nosotros. Nos dice que tengamos paciencia para predicar su palabra. Y doctrina, dice, tenemos que tener palabra de Dios, tenemos que aprender, o sea, que este tiempo donde nosotros estamos leyendo y aprendiendo la palabra de Dios no es un tiempo perdido. Dios nos invita y nos manda que nosotros aprendamos de la palabra de Dios y que para que nosotros aprendamos la doctrina que el Señor nos enseñó, que el Señor nos marcó, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjense que, por ejemplo, aquí en Timoteo el capítulo 3, en el versículo número 5, dice que tenemos que tener cuidado porque vendrán hombres, aquí dice en el 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay otras versiones donde dice que se meten a las sinagogas a buscar las mujercillas cargadas de pecados. Entonces, estos pueden ser personas que puedan tener un privilegio, que puedan estar predicando. Y si tú no tienes doctrina, tú te puedes dejar llevar por las palabras de esta persona. Tú te puedes dejar convencer por la doctrina que te enseña esta gente como esta, que se para al frente y te predica supuestamente de la palabra de Dios, pero dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Dice, aman más el pecado que a Dios en realidad. Entonces nos describe, aquí nos da una descripción precisa de cómo es el corazón de esos hombres que se paran ahí al frente, que luego lo único que hacen es buscar a las mujercillas cargadas de pecados, dice, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son los deseos pecaminosos. Entonces nosotros debemos de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios para nosotros entender cuál es la sana doctrina. Y dice también acá en el 11, dice, perdón, quiero leerles también otro verso aquí. Ayer les leía este verso, ¿sí? Aquí está, miren, dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esa es la doctrina, esa es la doctrina verdadera, la sana palabra, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, entonces dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjense que hay muchos predicadores que dicen que reciben revelación de la palabra de Dios y meten pensamientos de hombre, de sus propios pensamientos, creyendo que eso es lo que dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es precisa y clara. Y el Señor Jesús nos predicó y nos enseñó exactamente qué es lo que Él quiere. Nosotros no necesitamos añadir o quitar a la palabra de Dios para que sea conforme a nuestra propia conveniencia, a lo que a nosotros nos conviene predicar. No. Entonces dice que ¿qué es lo que causa cuando ustedes vean que en una iglesia hay, dice aquí, está envanecido, nada sabe y dilera, dice, acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen. Cuando ustedes vean que esto sucede es porque no se está predicando la sana doctrina, donde dice, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Fíjense lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Apártate de los cuales, que estos son los que causan todo este tipo de problemas en una iglesia. Dígame usted, ¿alguna vez lo ha vivido? Yo lo he vivido. La blasfemia en el púlpito. Yo viví y me di cuenta que hubo blasfemia. Y puedo nombrarles en una ocasión, cuando el director de la alabanza y el muchacho que tocaba el piano empezaron a discutir a medio culto. Durante el tiempo de la alabanza empezaron a discutir y a pelearse ahí, imagínense.
¿Por qué? Porque estaba habiendo esto era lo que estaba sucediendo, porque no estaban enseñando la sana doctrina, sino que estaban enseñando cosas, una doctrina falsa, una doctrina donde era su propia conveniencia. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es extensa, es grande, sí, dice que es viva y eficaz. Y nosotros, cada versículo que nosotros leemos, hay un mensaje grande. Hay un mensaje poderoso, no necesitamos agregarle ni quitarle nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sustentosa, la palabra de Dios es completa, es eficaz, no necesitamos nada más. Y al contrario, si nosotros la agregamos o queremos componerle algo para que nos podamos sentir un poco mejor, sucede que el efecto de no predicar lo que la palabra de Dios dice causa todo esto: envidias, contiendas, blasfemia, malas sospechas, pleitos. Entonces, cuando eso es lo que causa, y dice el Señor, y nos dice aquí que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a glorificar el nombre de Dios. Yo vine a exaltar el nombre de Dios. Yo vine a recibir de su Espíritu Santo. Yo vine a aprender de Él. Yo vine a santificar mi vida, a cambiar mi vida, a salir de ese mundo de pecado, para seguir el camino que Dios me ha marcado, el camino de piedad, ayudándonos y amándonos los unos a los otros. Dice que esto trae contentamiento. Dice que esto trae alegría a tu corazón. Fíjate la diferencia. La diferencia cuando tú vives en la sana doctrina de Cristo. Dice acá, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. Fíjate, entonces hay contentamiento, ya en tu corazón no hay aquel afán de querer hacer, de querer tener, de querer ir, de querer hacer cosas que tal vez no están ni siquiera al alcance de tus manos. Entonces, ¿qué viene? Aquella angustia, aquella carga que tú misma te pones encima. No, sino que el Señor dice, ten contentamiento. Cuando tú practicas la piedad, cuando tú practicas la sana doctrina que Jesucristo nos enseñó, hay contentamiento en tu corazón. Porque cuando tú vas y das tus ofrendas, das tus diezmos, cuando ayudas a tu hermano, cuando tú haces lo que el Señor nos manda, hay contentamiento y hay satisfacción y sientes que estás donde Dios te quiere estar. Esa es la diferencia de nosotros vivir en la sana doctrina. Sigamos leyendo aquí en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es lo que estamos viviendo ahora. Este tiempo, esto se lo escribió a Pablo a Timoteo, y esto dijo, esto va a suceder. Ya nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido y nos hemos dado cuenta de que dice, vendrán, que ya llegaron estos hombres engañadores, estos hombres causantes de todos estos problemas en la iglesia. Y ahora aquí dice, vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay iglesias para todos los gustos, ¿verdad? Hay iglesias que se llenan porque lo que hacen es estarlos entreteniendo. Es decirles, estás lindo así como estás lindo, no te preocupes, si tú pecas el Señor te perdona porque tienes un abogado en el cielo. Y entonces están cambiando la doctrina, la sana palabra del Señor a su propia conveniencia. Y mantienen al pueblo engañado y feliz, y según ellos, ¿verdad? Según ellos, cuando empiezan a ver los pleitos, las blasfemias, todos los problemas que causa, entonces las personas se van a dar cuenta, y un día estas personas van a ser juzgadas por el Señor. Acuérdense que también
Así el enemigo, la serpiente, en el paraíso también engañó a Adán y a Eva de esa manera, diciéndoles de una manera bonita, les dijo, no, ustedes no van a morir si ustedes comen de este fruto, ustedes no van a morir, van a ser como Dios, sabiendo, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué es lo que les pasó? Ellos fueron desobedientes. Entonces, aunque venga una persona y te tenga entretenida y nada más use la iglesia como que fuera un club de entretenimiento, en lugar de predicar la palabra de Dios, en lugar de decirte santifícate más, deja de hacer eso que estás haciendo, conviértete al Señor, rinde tu corazón a Cristo, humíllate, sé humilde, ayuda en lo que tienes que ayudar. Todo lo que el Señor nos manda acá, amarnos los unos a los otros, donde dice el Señor, no hagas la regla de oro, ¿va? No haz a los demás como quieres que hagan contigo. Entonces, cuando nos hablan de eso, nos da la satisfacción y nos da el contentamiento en nuestro corazón y sentimos que estamos en el camino que Dios nos ha marcado. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que hemos dicho ya. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso, las fábulas, ¿qué es una fábula? Es una historia que te cuentan de animalitos, ¿verdad? Las iglesias donde usan el púlpito para entretenerte, para contarte chistes, para contarte historias, pero lo menos que hacen es hablarte de la palabra de Dios, porque la mayoría de gente no le gusta. A la mayoría de personas no les gusta que les digan santifícate, que tus vestidos sean blancos en todo el tiempo, no, sino que más lo usan como un club de entretenimiento. Yo fui a una iglesia donde en algunas ocasiones yo salí pero muy molesta de ahí porque yo llegué al culto y se resultó que suspendieron el servicio porque iban a celebrar el cumpleaños del hermanito fulano de tal. Y yo no fui a celebrar el cumpleaños del hermano, no porque yo no quiera convivir con el hermano. Yo fui al culto a buscar de la presencia de Dios. Yo no fui a un club de entretenimiento, al menos eso era lo que yo pensaba, eso era lo que yo buscaba. Era una iglesia donde yo fuera a sentir la presencia del Señor. Y por eso yo les puedo dar testimonio de que sí, esto está sucediendo. Lo que dijo Pablo a Timoteo que vendría, está sucediendo ahora. Dice, pero tú sé sobrio en todo, sobrio. ¿Qué es estar sobrio? Estar atento, estar despierto, estar pendiente, no dormirse, no dejar que te digan lo que a ti te gusta o que la gente haga lo que quiere o que te predican y no recibas la comida que te quieran dar. ¿Mm? Cualquier comida, que no quiero decir otra palabra, pero cualquier comida que te quieran dar. No, tú mereces lo mejor. Tú mereces el mejor plato. Tú mereces lo más delicioso porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces Dios le da a sus hijos lo mejor. No permitas que el enemigo te dé cualquier cosa. No permitas que cualquier cosa entre a tu corazón. Escucha la sana doctrina, escucha la palabra de Dios y deleítate con el plato que el Señor tiene preparado para ti. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿ah? Porque vendrán aflicciones a nuestra vida, ¿sí? Ahora, como por ejemplo este virus que anda, tal vez una enfermedad, tal vez una fiebre, tal vez algún problema con nuestros hijos. Dice, soporta las aflicciones. Hay pruebas por las que tenemos que pasar. Dice que tenemos que ser pasados por fuego. Soporta, dice, soporta. Entonces nosotros, el que está más fuerte, el que en ese momento no está pasando por una prueba, démosle fuerza al que está pasando en medio de la prueba.
y nosotros invitémoslo y exhortémoslo y digámosle, levántate, vamos adelante, sigamos adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El evangelista, ¿qué hace? Lleva la palabra de Dios. El evangelista lleva el evangelio, viene y predica el evangelio de Jesucristo, la piedad del Señor, el amor de Cristo. Cumple tu ministerio, dice, porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nosotros no sabemos cuándo nos toca. Pablo en este momento, él sabía porque Dios le hablaba. Quizá nosotros en algún momento, si Dios lo permite, podamos sentir, yo ya estoy cerca, ¿verdad? De terminar, dice, pero él dice, he peleado la buena batalla. Qué lindo poder decir eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada, fíjate las promesas, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? Yo amo la venida del Señor. Yo amo al Señor, yo amo a Cristo, yo estoy muy feliz y agradecida con todo lo que el Señor me ha dado. Y espero acabar la carrera de la fe y estar firme el día que el Señor me llame o el día que Jesucristo venga, poder ganarme ese lugar, esa corona de justicia. En el nombre de Jesús, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude, que podamos nosotros continuar en esa carrera de la fe que el Señor nos ha marcado. En el nombre de Jesús, hermanas, reciban un fuerte abrazo. Que el Señor la siga bendiciendo y que este Dios de paz y de amor quede en sus hogares, en sus corazones, y que esta palabra pueda dar un fruto al 100%. Bendecidas sean, hermanas. Amén.